Muy buenas tardes, estamos en el Mostrador Televisión, en el set con Óscar Cabello, ingeniero electricista, miembro de la Comisión de Telecomunicaciones del Colegio de Ingenieros. Bienvenido, Óscar, al set de El Mostrador Televisión. Gracias, Santiago. Vamos a conversar de conectividad digital, vamos a conversar de antenas celulares también. Todo el mundo, hay en estos momentos un movimiento ciudadano en muchas comunas que tiene que ver con las protestas de los vecinos por la instalación de antenas celulares, muchas veces indiscriminadas. En fin, hay una ley, hay un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso que lleva, ¿cuántos años lleva, Óscar? 14. 10, 15 años, hay como 8 o 10 proyectos que ya están refundidos en uno solo, pero... Y como Chile es un país de leyes, las leyes se venden en ahumada, ¿no es cierto? Se vocean en la calle, pero normalmente se dan por desconocidas muchas veces. En fin, tenemos aquí una situación donde es absolutamente necesario introducir algo de claridad. Y de eso queremos conversar con Óscar. Óscar, empecemos por las antenas celulares, que es el movimiento ciudadano en estos momentos. Una comuna, concretamente La Reina, ha hecho una fuerte presión y hay un grupo transversal de parlamentarios, el senador Chaguán, el senador Rossi, alguien más que se han puesto de acuerdo y dicen, mire, aquí tenemos que sí o sí legislar sobre esta materia. ¿Cuál es tu posición al respecto? Yo creo que efectivamente las antenas son un problema importante, un problema grave, porque está en juego el interés público, no hay ninguna duda. Pero es un tema que yo en lo personal, mi idea muy personal, no lo habría resuelto con ley. Yo creo que se podría resolver por mecanismos más simples y más ágiles, con los cuales ya tendríamos respuesta, porque lamentablemente las antenas son necesarias. Las torres, ¿no es cierto?, que uno ve que afean los vecindarios son necesarias. Sin las torres no tendríamos celulares que todo el mundo requiere, todos necesitamos. Entonces, por poner una analogía, no es el caso, pero se parece mucho, son como los basurales. Todos necesitamos un basural para poder botar los desperdicios, la basura nuestra, pero nadie lo quiere al lado de la casa, lo queremos lo más lejos posible. La antena lamentablemente tiene que estar cerca de la casa, cerca de nosotros, porque la comunicación tiene distancias máximas de 500, 1000 metros a lo más, entonces tiene que estar cerca de nosotros, tiene que estar viviendo con nosotros en las ciudades. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo? La gente le tiene miedo al tema de salud. La gente piensa que una antena significa automáticamente el riesgo de irradiación, de morir irradiado. O sea, hay informes que sí, lo asocian pero, a temas de pero salud. yo quiero hacer una claridad al respecto, o tratar de hacerla, que es la siguiente. El nivel de señal con que yo recibo, la intensidad de la señal que recibe una antena que está a 30 metros de distancia, a 20 metros de altura, que en mi cabeza es mínimo, es realmente despreciable. O sea, hay El fuentes llamado naturales. diafragma No, del espectro no... hay fuentes radioeléctricas mucho más fuertes que esa, como el sol, qué sé yo, miles de señales radioeléctricas que están en el aire siempre, que nos llegan mucho más fuerte y no nos causan daño. Ahora, en todo caso, la intensidad de la señal de la antena que está lejos, que estoy recibiendo yo en mi cabeza, en mis manos, es muy débil. Es muchísimo más fuerte el teléfono celular en la oreja. Eso es mucho más fuerte. Eso es 20, 30, 100 veces más fuerte que la antena. El celular. El celular puesto en la oreja. ¿Sí? La gente debería tener en lo posible manos libres, alejar el teléfono. Salvo que sean comunicaciones breves, ¿ya? Pero cuando uno abusa del celular, está provocándose un daño muy fuerte por tener el teléfono al lado. Uno tiene un transmisor pegado aquí a 3 centímetros del cerebro. Y eso es peligroso, ¿ya? Y eso la gente no lo sabe. Entonces, la antena misma, la antena celular que está en la esquina del barrio, no es peligrosa desde el punto de vista de la salud. Lo que sí daña estéticamente la comunidad, eso es absolutamente cierto. O sea, tener una torre afea el vecindario, ¿ya? Y es un tema que habría que regular. Segundo, no tiene ningún sentido lo que nosotros vemos hoy día en Chile, y es un absurdo, que de repente llegamos a una esquina y vemos 3 torres, cuando habría bastado una. O sea, El proyecto de ley ahora las agrupa. Claro, ahora, ¿qué es lo que pasa? Afortunadamente la industria ha evolucionado y está pasando de manera natural, presionada por el público en muchos países, está pasando a usar torres que son disimuladas, o sea, torres que están disimuladas en una palmera. Claro, la palmera de La Serena, ¿no es cierto? La que está en la Recoba, por ejemplo, claro. que es una de No, las y primeras. aquí en Santiago se ven muchas, está lleno. En muchas ciudades se están colocando o antenas que están disimuladas en avisos publicitarios o que están disimuladas en la esquina de un edificio que la gente no las aprecia, ¿ya? Y esas están irradiando todo el día igual que la otra y la gente no se ve. Entonces, habría que estimular ese tipo de antenas en el futuro, cosa que las antenas grandes, feas, vayan desapareciendo, porque el daño que causan es estético. Correcto, pero ¿está de verdad resuelto el tema de la no contaminación en el espectro radioeléctrico de las ondas electromagnéticas, por ejemplo? Porque existen informes que dicen que sí
una concentración de onda Claro, es que cuidado, electromagnética genera daño a la salud. Eso es y cierto, pero es que una duda hay señales y señales. Por ejemplo, una torre de un canal de televisión que tiene un transmisor de 50.000 watts de potencia es muy distinto a una torre de celular que tiene 2 o 3 watts de potencia, si tiene muy poca potencia. Por eso que físicamente se ven iguales, se ven dos torres gigantescas. Pero esta sí que es un peligro, esa hay que tenerla lejos, en un cerro, alejada de la gente. Está bien que estén arriba del San Cristóbal, por ejemplo. ¿Ya? Pero las torres celulares tienen muy poca potencia, entonces no provocan daño a la salud. Ahora tenemos un ámbito, durante 14 o 15 años hemos mantenido un ámbito de ambigüedad tremendo. Tú dices que es relativamente fácil solucionar esto por la vía meramente reglamentaria. Claro. Sin embargo, hemos tenido problemas de ambigüedad porque se han metido las direcciones de obra, los CEREMI, e incluso han habido instalaciones a base de un contrato prácticamente sin autorización de nadie en alguna propiedad. ¿Qué es lo que habría que hacer, en mi opinión? Yo creo que bueno, se puede resolver por ley, no desestimo esa vía, pero ¿qué se podría hacer alternativamente o complementariamente? Por ejemplo, no es bueno declarar por ley que las antenas tienen que compartirse. No es bueno porque las antenas, no todas las antenas son irreplicables. O sea, hay una doctrina en libre competencia que es muy importante, que es la de las facilidades esenciales, que se aplica a muchos casos, a muchos problemas económicos. Cuando hay una facilidad, un elemento de una industria que no se puede replicar con facilidad, que es difícil de replicar, ese elemento tiene que ser compartido. Por ejemplo, un aeropuerto, un terminal de buses, ¿ya? Entonces, en el caso de las torres, aquellas torres que son antiguas, que tienen 15, 20 años, que son gigantes, que están puestas ahí en Lira con Avenida Mata, por ejemplo, ¿ya? Que es horriblemente fea, pero que está ahí, ¿ya? Y los vecinos no quieren más torres, esa torre tiene que compartirse. Esa, que es una torre muy específica. Pero las nuevas torres que se pueden colocar disimuladamente en la esquina, en una palmera, no tienen por qué compartirse. Entonces, este es un tema que hay que verlo caso a caso. Entonces, bastaría, en mi opinión, una consulta a los órganos de libre competencia y un reglamento del ente regulador, que es la Subsecretaría de Telecomunicaciones, para que este tema se agilice. A mí lo que me da miedo el proyecto de ley es que le está dando muchas facultades a los municipios en materias que son muy técnicas y que podrían incluso entrabar la colocación de nuevas antenas, lo cual para muchos servicios es indispensable. O sea, hay servicios que tienen que seguir creciendo y que lo pueden hacer sin contaminar estéticamente. Ahora llama la atención que el debate se produzca durante tantos años continuado, ¿no es cierto?, con una percepción de que la telefonía celular se iba a instalar como la realidad de conectividad telefónica del país. Vamos en unas 20.000 antenas aproximadamente. Diga, unas 15.000, 20.000 antenas, de todo tipo. Y hay, de todo tipo. País, y, claro. y hay solicitudes por un 10 o 15% de esa cantidad más, cuando la tendencia, digamos, es a la inmaterialización, ¿no es cierto? Es decir, a que desaparezcan los soportes más visibles, se vayan haciendo más largos. Más que desaparezcan, que se vayan ocultando, que no molesten estéticamente, ¿ya? O sea, pero ese es un tema que se podría, en mi opinión, regular. Ahora se puede legislar al respecto, pero yo creo que hemos demorado mucho. Si llevamos 15 años, como bien dices tú, Santiago, en un tema que ya debería estar resuelto. Ahora, si uno busca los incentivos adecuados... Ahora, actualmente se está resolviendo, ¿no? Uno entendería que en las próximas semanas o meses, digamos, este es un tema definitivo, terminado. Yo no he visto el proyecto de ley en la etapa actual. La verdad es que no he tenido tiempo de verlo, he estado dedicado a otros temas, pero el que vi hace un par de años a mí no me gustaba. O sea, creo que no va a arreglar las cosas. Creo que ese proyecto, así como lo vi, está dándole mucha facultad a los municipios que finalmente se pueden trabar el desarrollo del país. O sea, por resolver un problema vamos a crear otro, que puede ser mucho más grave, que es dificultarle la instalación de nuevas torres. O sea, cuando autorizaba, por ejemplo, simplemente Servio autorizaba, ¿no es cierto?, muchos vecinos decían, bueno, la dirección de obra decía, tiene permiso. Pero si hay un tema que no está resuelto, que es el siguiente, que es fácil de resolver. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Tenemos un terreno, 4 casas, por ejemplo, en una esquina, ¿ya? Llega una compañía de telefonía móvil y negocia con un vecino. Señor, yo quiero poner una torre. ¿Cuánto me paga? Le pago 500.000 pesos mensuales. Ya, pues dice, feliz. Y el tipo por 500.000 pesos está dispuesto a fear su casa. El drama es de los vecinos que no recibieron nada. Yo creo que si ese tipo en vez de recibir 400.000 recibiera 200.000 y los vecinos recibieran, no sé, 50.000 cada uno, y después 20.000 los que están más lejos, y, o sea, si la gente recibiera una compensación por el afeamiento, la cosa sería muy distinta. O sea, la gente estaría dispuesta, porque hoy día el que pone el sitio está dispuesto a ponerlo, le están pagando. El drama es que la externalidad económica, o sea, el efecto de los vecinos no está compensado económicamente.
Eso es lo que habría que hacer. No me recuerdo exactamente el nombre de la investigadora, creo que era de Libertad y Desarrollo, que planteó algo similar sobre los impactos, lo que ella llama los impactos, el capital ambiental social. Claro. Es decir, aquello que es impactado por cualquier acto, acción, en fin, qué sé yo, constructivo, lo que sea, y que es un capital que pertenece a los vecinos, no pertenece a uno en específico, sino son los vecinos los afectados. Y entonces habla de reconocer este elemento. Pero claro, yo creo que si eso se reglamentara y se reconociera, ¿no? O sea, de que las compañías telefónicas no le paguen solamente al que pone el sitio, sino que tienen que le vayan pagando también al entorno. No hablo a 500 metros, pero sí en los próximos 50, 60 metros. Este tipo, el que pone la torre, recibiría menos y los otros recibirían algo. Y a lo mejor no hay un aumento de costo. Se habla de un radio de 400 metros. Habría que verlo, hay que estudiarlo eso. Pero yo creo... Ahora, el proyecto de ley que vi hace un par de años atrás, me acuerdo que tenía unas medidas, había unas iniciativas, no sé si esperaron o no, pues tal vez hable en un tema que estoy desconociendo y pido las disculpas, pero querían algunos parlamentarios colocar una iniciativa que parecía muy razonable, que era prohibir las antenas cerca de escuelas, o en escuelas o cerca de hospitales, etcétera. Pero por favor, si muchas escuelas que tienen un patio grande, para ellos el ingreso que les reporta la antena es muy útil. Entonces, ¿por qué le prohíben eso a la escuela? Si a lo mejor para la escuela es una solución. La escuela está dispuesta a afearse a cambio de recibir 500.000 pesos mensuales de ingreso. Ahora, ese es un principio preventivo de la Organización Mundial de la Salud. Pero si no hay daño en la salud, no hay daño en la salud. Si más daño tiene el niño con el celular aquí en la cabeza. Si eso es el daño. El daño está en el teléfono, no en la antena que está ahí a 30 metros de altura. Entonces, hay un desconocimiento muy grande en la gente y en la Autoridad de Generación de Regulación. Un último tema sobre esto de las antenas celulares. Hay también un tema asociado a lo que es la contaminación visual y al deterioro, digamos, de lo que es el patrimonio inmobiliario de la gente. Es decir, aquí la ciudad en general no está ordenada. No. Y entonces tú recibes impactos de acciones de terceros que te disuelven tu patrimonio, claro, porque si quedaste al lado de una torre de alta tensión... No me están compensando. Y no te va a compensar. Hay que compensarlo. Tu propiedad bajó en un 20 o un 30% inmediatamente el valor de mercado si te instalan una antena enorme al lado de la casa, el vecino o a 20 metros. ¿Esto no es un tema de regulación también? Absolutamente, pero y tú muy bien dijiste, no solamente está la torre de telecomunicaciones, también están las torres eléctricas. Entonces, este es un tema que habría que abordarlo seriamente de una vez por todas y de manera general, ¿ya? No solamente para el tema de telecomunicaciones, ¿ya? Entonces, yo sinceramente pienso que esta ley, como la vi hace un par de años atrás, arreglaba algunos problemas, pero creaba otros. Entonces, yo creo que es un tema que se podría arreglar, muchos de ellos a nivel administrativo, a nivel de la regulación del Poder Ejecutivo, y unos pocos que serían materias de ley. Vamos un poco a los temas más generales de país. Yo dije al principio, le recordaba a los telespectadores que el Colegio de Ingenieros es una de las pocas instituciones, yo diría, gremiales, que tiene una visión completa de Chile. Si uno quiere saber cuáles son los desarrollos en materia de vialidad, en materia de infraestructura física, uno va ahí al programa 2020, Chile 2020, ¿no? Así se llama, ¿no? Proyecto País. Proyecto País. Claro. Y encuentra, ¿no es cierto?, orientaciones. Vamos a la conectividad. El 27 de febrero de este año, ¿no es cierto?, fue aciago para la conectividad del país. El país entero se cayó. Entonces, nosotros discutimos de telefonía celular, discutimos de antenas, etcétera, pero lo que pasó es que el país entero se quedó incomunicado. Efectivamente, ahí lamentablemente hubo imprevisión de las autoridades por muchos años, de las mismas compañías operadoras, porque antiguamente los sistemas, sin que hubiera normas, y es bien importante, sin que hubiera normas estatales, se diseñaban con resguardo de seguridad, se diseñaban, por ejemplo, con baterías para autonomías de 8, 10, 15 horas, con grupos electrógenos, ¿ya? Sin que una ley lo exigiera, era por un principio básico de buena ingeniería. Lamentablemente después el aumento de la competencia, la falta de regulación, la necesidad de bajar costos para aumentar utilidad hizo que las compañías, algunas de ellas se olvidaran, colocaran baterías solamente para un par de horas, no colocaran grupos electrógenos de respaldo, y con un terremoto donde se cortó la energía por más de 2 horas, donde hubo problemas de abastecimiento de combustible, la red se cayó, se desplomó. Entonces, fue imprevisión de las autoridades, fue imprevisión de las compañías operadoras. Creo que hoy día se están tomando medidas para que eso mejore y no se repita en el futuro. Y espero que así sea, pero efectivamente ahí las compañías fallaron. Después del terremoto, del gran terremoto de Valdivia de los años 60, el presidente Jorge Alessandri
creó un comité especial en la Corfo para que no volviera a ocurrir lo que ocurrió en ese momento, Bueno, que se había perdido todo vínculo. Gracias a eso nació Entel. Y gracias a eso nació Entel. Y parte importante de las comunicaciones del 27, de esos días, sobre todo